Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Luis. El día de hoy les tengo un video muy interesante y súper útil para ustedes que están prontos a ir a su entrevista de ciudadanía en español en este año 2024. Este video está enfocado en el grupo de 65-20, que tienen más de 65 años de edad y más de 20 años siendo residentes permanentes en este país. El día de hoy vamos a estudiar las 20 preguntas cívicas las cuales les corresponden a este grupo exclusivamente. Son 20 preguntas las cuales vamos a estudiar de una manera muy fácil porque aquí en la pantalla te voy a poner el texto y vamos a leer la pregunta 2 veces y la respuesta 2 veces. Si repetimos estos videos, créanmelo que va a ser muy fácil grabarnos esta información. El día de hoy vamos a hacer 2 rondas de estas preguntas. Vamos a estudiar las primeras 20, vamos a tomar un break y después vamos a volver a estudiarlas. Recuerden, si repetimos en voz alta, va a ser muy fácil aprendernos estas 20 preguntas. Antes de comenzar, les recuerdo que el oficial va a escoger 10 preguntas al azar y tú tienes que responder por lo menos 6 respuestas correctas. Así es de que hay que echarle ganas, hay que concentrarnos y comencemos a estudiar estas 20 preguntas cívicas. ¿Listos? Comencemos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. Nombra una rama o parte del gobierno. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado que tú te encuentres. Aquí en la descripción siempre les dejo cómo encontrar la respuesta a estas preguntas. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? Y aquí también las respuestas van a variar dependiendo en el estado que tú te encuentres. En la descripción les voy a poner cómo encontrar la respuesta a estas preguntas. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente?
18 años en adelante. 18 años en adelante. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿En dónde está la Estatua de la Libertad? En Nueva York. Nueva York. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. Muy bien, ¿qué tal les fue? Recuerden, esta es la primera tanda. Si tienen alguna preguntita, déjenmela aquí abajito en los comentarios. Ahora hay que estudiarlas de nuevo para ver cuántas se llegan a aprender al final de este video. Antes de continuar, les recuerdo que si les están gustando estos videos, por favor, regálenme su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cuando estamos estudiando completamente en vivo. Ok, ahora vamos por la segunda tanda de preguntas. Hay que concentrarnos y hay que repetir siempre en voz alta. ¿Listos? Comencemos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. Nombra una rama o parte del gobierno. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. El Congreso.
¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado que tú te encuentres. Aquí en la descripción siempre les dejo cómo encontrar la respuesta a estas preguntas. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? Y aquí también las respuestas van a variar dependiendo en el estado que tú te encuentres. En la descripción les voy a poner cómo encontrar la respuesta a estas preguntas. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos?
Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿En dónde está la Estatua de la Libertad? En Nueva York. Nueva York. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. Muy bien, ¿qué tal les fue en esta segunda tanda de preguntas? ¿Cuántas aprendieron? Si tienen alguna preguntita, déjenmela aquí abajito en los comentarios y estaré pasando a responderles. Ya para terminar, me gustaría mandarle muchísimos saludos a toda la gente que me ha dejado en los comentarios de que ya pasaron su entrevista de ciudadanía. Muchísimas felicidades a cada uno de ustedes. Y a la gente que sigue estudiando en este canal, sigamos echándole ganas, que créanme lo que sí se puede. Les recuerdo que hay que ser constantes en todo lo que hagamos, porque la constancia del estudio es la clave del éxito. Nos vemos en el próximo video. Un saludo enorme a todos. Bye.